Buenas noches a todos desde esta nueva cita en el programa Sopa de Caracol. Esta noche tenemos una invitada muy especial y para ello tenemos de alguna manera que hacer un viaje al pasado. Nos tenemos que trasladar al 10 de marzo del año 2005. Todos los españoles nos despertamos con una noticia que a todos más o menos nos produjo gran impacto. En Marbella se había destapado una trama de blanqueo de dinero en el cual estaban involucrados 70 países y la policía había tomado el asalto, el despacho de un conocidísimo abogado de Marbella, Fernando del Valle. A raíz de este suceso, que se llamó Ballena Blanca, se desataron todo tipo de informaciones y sobre todo pues, se conmocionó prácticamente a todo el país. Esta noche tenemos con nosotros a la mujer de Fernando del Valle, a Marisa Martínez Fresneda. Buenas noches. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal estás? Bien, gracias. Bien. Eres de Madrid, naciste en Madrid, ¿no? Sí. En una familia de abogados y de artistas. De artistas, sí. Eres la tercera de 5 hermanos. Y bueno, llegaste aquí a Marbella en el año 80, y en el año 83 te casas con Fernando del Valle. Sí. Cuéntanos un poco cómo era tu vida aquí cuando tú llegaste a Marbella, cuando conociste a Fernando. Bueno, era una vida sencilla, como Marbella era un pueblo adorable, se vivía bien, muy tranquila y teníamos muchas ilusiones. ¿Cómo conoces a Fernando? A Fernando le conozco de una manera muy romántica. ¿Ah, sí? Sí. Yo me había separado de mi primer marido y él también se había separado de su primera esposa. Y fuimos a pasar, yo iba a pasar las Navidades a Madrid con mi familia y mi hijo. Y nos conocimos en el tren, entonces en el Talgo. Es súper romántico, sí, ¿no? Todas las historias románticas sí. Empiezan siempre en un tren, ¿no? Sí, muy romántico, porque además el tren se estropeó. Que es más romántico todavía. Tardamos 9 horas más de lo previsto, con lo cual tuvimos mucho tiempo para conocernos. Pero conocisteis tanto que os casasteis. Sí. ¿Cuántos hijos tenéis en común? Tenemos 6 hijos en común. 3 de su primer matrimonio, yo tengo 1 de mi primer matrimonio y juntos tenemos 2. Para que formáis una gran familia. Una gran familia, sí. Una gran familia. Bueno, vamos a entrar en una entrevista quizá que te va a traer recuerdos pues duros, sí. Pero bueno, creo que es necesario. ¿Qué ocurre ese día del 10 de marzo? ¿Cómo lo vives tú? Acuérdate, intenta recordar desde que te despiertas qué es lo que ocurre. Bueno, pues ese día yo salí de casa, a las 9:30 de la mañana, ¿no? Y la verdad es que noté que un coche se acercaba mucho a mí, pero la verdad no pensé nada especial. Dije, bueno, ¿por qué se acerca tanto a mí, no? Es peligroso. Y a los pocos minutos me llama una amiga y me dice, Marisa, ¿qué pasa en el despacho de Fernando? Que está lleno de policías. Digo, bueno, eso tiene que ser la alarma que ha saltado, que ha ocurrido muchas veces, y va la policía. Y la amiga, pues para no preocuparme, no me dijo nada más. Entonces yo, en un semáforo, aproveché para llamar al despacho y nadie me contestaba. Y en ese momento oigo un golpe muy grande en el cristal de al lado de mi puerta, ¿no? Me están golpeando y levanto la cabeza y veo una mujer y varios hombres vestidos de paisano y 3 coches que se habían interpuesto en mi camino y me estaban gritando y diciendo que saliera inmediatamente del coche. Y yo estaba asustada, evidentemente, pero salí y en ese momento me dieron la vuelta, me pusieron las manos por detrás de la espalda y me esposaron. Y claro, ¿te dijeron que eran policías? No me dijeron que eran policías, para nada. Por lo menos yo no lo recuerdo. O sea, de repente te bloquearon 3 coches y... 3 coches y te ponen las esposas y todo esto lo vives como si no lo estuvieras viviendo tú, ¿no?
Y entonces me metieron en el coche detrás, salimos de la autovía, esto era enfrente del Coral Beach. Me sacaron de la autovía los otros 3 coches, Sí. me sacan de mi coche, se lo llevan, hasta hoy en día todavía no he vuelto a ver el coche, y me meten en otro coche. Entonces me dicen ahí que me detienen por blanqueo de capitales y fraude a Hacienda. Y entonces en ese momento yo me relajo un poco porque digo, se han confundido, aquí se han confundido, de verdad. Me leen mis derechos y me llevan a casa, a un descampado que hay enfrente de mi casa. ¿Eso a qué hora era más o menos? Eso eran las 9:35, 9:40 de la mañana. Y en ese descampado estuve 11 horas en ese coche. 11 horas metidos en el coche. 11 horas. ¿Sin poderte mover del coche? Yo creo que las 3 o 4 primeras horas no me dejaron salir del coche. Ellos mismos se empezaron a poner nerviosos porque no esperaban que esto durara tanto, ¿no? Y entonces les volví a pedir por favor que me dejaran salir y me dejaban caminar lo que era el largo del coche. Y bueno, así pasaron unas horas más y otras horas más y yo les empecé a averiguar lo que pasaba a través de la comunicación por radio, ¿no? Sí. Ellos se comunicaban con los otros policías que estaban haciendo el registro del despacho. Y mi preocupación era saber cómo estaba la gente del despacho y cómo estaba Fernando, ¿no? Le pregunté muchas veces, me dijeron que estaban bien. Después de esto, después de las 11 horas, bueno, la policía, el jefe de policía del Audico, que me detuvo a mí, estaba tan enfadado que me dijo, señora, la vamos a dejar en su casa y nosotros nos vamos, esto no hay quien lo aguante. Si él no lo podía aguantar, ¿cómo estaría yo? Por fin llegan los otros policías de hacer el registro del despacho, después de 11 horas. Sí, porque hay que aclarar aquí que efectivamente a primera hora de la mañana del día 10 de marzo, bueno, un grupo de policías con pasamontañas y armas de asalto y demás tomaron el despacho de tu marido. Sí. En ese despacho exactamente ¿cuántas personas había? ¿Quiénes había en ese despacho? Había 27 empleadas, todas mujeres, todas mujeres jóvenes y Fernando. Tu marido. Y mi marido. Bueno, volvamos Volvemos al otro. al otro. Bueno, por fin llegan los policías, los jefes del Audico y me acompañan arriba. Yo no sé si había no sé si eran 8 o 9 hombres y empezaron a registrar la casa. Me dijeron que tenía que acompañarles a cada habitación y yo estaba realmente agotada. Yo les dije que prefería si podía tomarme un té, algo caliente, ¿no? Me dijeron que sí. Fueron registrándolo todo. Y en un momento dado yo le pregunté al jefe del Audico, bueno, al que parecía el jefe, yo no sabía todavía si era el que era el Audico, no tenía ni idea de nada de esto. Le pregunté que por qué me estaban haciendo esto. Y entonces fue cuando me dijo, señora, es que usted no sabe la gravedad de lo que ha hecho su marido. Entonces ahí realmente yo me hundí y me desesperé bastante. Una vez que hicieron todo el registro de la casa, me dieron unos papeles para firmar con todo lo que se llevaban, ¿no? Pero claro, yo no podía leerlo, no tenía ganas, ¿no? Pero sí que conseguí leer un párrafo al final que decía que una de las cosas que se llevaban era un diamante de gran tamaño, ¿sí? Sí. Entonces me armé de valor y les dije, por favor, ¿me podéis enseñar ese diamante, no? Porque yo sabía que yo no tenía un diamante de gran tamaño, ¿no? Entonces vinieron con una bolsita que yo inmediatamente reconocí y
Pero vamos, así no les dije nada, ¿no? Y la abrieron y la pusieron en mi mano. Y era una lágrima de una lámpara de cristal. Bueno, también se llevaron obras de arte, ¿no? Sí, mi casa está lleno de pinturas, que yo soy pintora, mi padre era pintor, y son las pinturas que tengo en mi casa. Y una de las cosas que dijeron después es que teníamos obras de arte de gran valor. Eso me hace muy feliz, claro. ¿Qué se siente cuando están registrando tu casa, cuando está entrando ahí la policía? Bueno, es una especie de una violación de tu intimidad, ¿no? Es algo que si no vives no puedes llegar a entender, no puedes. Te ves tan impotente con todas esas personas mirándote de la forma que te miran, diciéndote que tu marido ha hecho algo espantoso. Y ¿qué trato recibes en ese momento con la policía que está ahí? un trato indiferente, de indiferencia, nada, no un trato comprensivo como esta señora tiene que estar fatal, lleva 11 horas en un coche o lo que le están haciendo. No, para nada, no. Un trato frío. Cuando acabó el registro, ¿qué ocurre? Bueno, acaba el registro y entonces me llevan... Bueno, hay un detalle que te voy a contar que es muy interesante. Yo tenía un perrito que estaba en la casa y la policía se comportaron tan humanamente con el perrito que no podían dejarlo solo. No podían. No nos íbamos de ahí si no venía alguien a cuidar del perrito. Entonces llamé a mi hijo mayor y vino rápidamente a buscar el perrito. Y entonces pude abrazarle y nos abrazamos todo lo que pudimos porque no nos dejaban mucho, la verdad. Y me dijo, mamá, no te preocupes, todo va a salir bien. Eso fue lo que me dijo. Estaba llorando y mi hijo ahora tiene 29 años, o sea que tenía 27 años y estaba llorando porque sabía que me llevaban a los calabozos de Málaga. ¿Te llevaron de tu casa, te llevaron a los calabozos directamente de Málaga? Sí. ¿Qué se siente cuando entras en un calabozo? Una señora como tú, que nunca tiene ningún problema con la justicia, que ha vivido de una forma absolutamente normal, Sí. Y de repente te ves involucrada en toda esta historia y acabas en unos calabozos. Bueno, es que sigues sintiendo que eso no te está pasando a ti, que es una tremenda equivocación, que eso va a pasar. Y yo creo que esa es la manera que tienes, yo tenía de pensar para poder sobrevivir ese momento, ¿no? Que eso va a pasar, esto es una equivocación, ¿no? Pero claro, todo es muy duro porque entras en la antesala de los calabozos y hay más policías y más preguntas y más cosas, te quitan tus pertenencias, te meten en una habitación y te cachean, ¿no? Te hacen quitarte el sujetador. Y averigüé después que es porque como llevan aros, pues con esos aros puedes dañarte a ti misma o dañar a alguien, ¿no? Todo eso es muy humillante, te sientes muy humillada, la verdad. Y entonces el agotamiento que yo llevaba ya era muy grande porque esto ya era la 1:30 de la madrugada. Y entonces me acompañó un policía a un corredor muy oscuro y se encendieron las luces y se abrieron unas puertas típicas de una cárcel, ¿no? Y fue cuando yo me vi enfrente de 20 de las empleadas del despacho. ¿Estaban todas ahí? Había 20 en ese calabozo donde me metían a mí. Luego enfrente descubrí que había más, porque me llamaron, ¿no? Marisa, entonces me di la vuelta y estaban ahí el resto, ¿no? Eso fue una cosa horrible, porque todas esas chicas jóvenes y absolutamente inocentes de todo, ¿no? Que lo único que hacían era trabajar. Entonces se emocionaron mucho al verme y muchas de ellas empezaron a llorar, ¿no? Y me preguntaban qué está pasando, ¿no? Porque nadie sabía qué estaba pasando.
Y yo les dije que no tenía ni idea, que sabía lo mismo que ellas.